y así como los funcionarios también del Ministerio de Gobierno y del Banco de Desarrollo también están con nosotros. Comentarles que efectivamente habíamos previsto este encuentro, nos tomará unos 40 minutos, esperamos un poco menos, hacer una exposición por parte del viceministro Carrillo, y en el caso de, luego haremos un paso a las preguntas, ustedes podrán tener el espacio en el chat del Zoom, en el chat que tenemos con ustedes vía WhatsApp, o de manera interna, como ustedes así lo prefieran. Básicamente, esa es la intención. Aspiramos a poder tratar el tema que nos atañe en este día, o en su defecto algún tema puntual que requieran solventar, que no se abra mucho el tema financiero. Así que en ese sentido le doy paso al viceministro para poder avanzar en esta rueda de prensa. Gracias, Dani. Buenos días con todos. Bienvenidos a esta reunión. Quisiéramos arrancar con una presentación. Si podemos compartir, por favor, en la pantalla. Un poco la idea, más allá de lo que bien señaló Daniela, es dar cuenta de un trabajo en conjunto, en consenso, que hemos venido realizando con los gobiernos autónomos descentralizados en sus diferentes niveles, consejos provinciales, municipios, juntas parroquiales, durante estos últimos 8 a 9 meses. A raíz del problema generado por la crisis sanitaria, la ruptura de los oleoductos, la caída del precio del petróleo, la consecuente reducción significativa de la recaudación tributaria, el gobierno ha establecido mesas de diálogo permanentes con cada uno de los niveles de gobierno autónomo descentralizado. Tanto es así que ayer el señor ministro de Economía y Finanzas mantuvo reuniones con cada uno de estos gremios. Partimos en la mañana con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, posteriormente con el Consejo de Gobiernos Provinciales del Ecuador, con CONGOPE, y finalmente con CONAGOPARE, que agrupa a los gobiernos a las juntas parroquiales a nivel nacional. Luego de esta tarea en la cual compartimos la presentación que les vamos a hacer, es una presentación un poquito larga, pero fundamentalmente, insisto, busca dar cuenta de todo el trabajo en conjunto que tanto los gobiernos autónomos descentralizados como el gobierno central, particularmente a través del Ministerio de Economía y Finanzas, con el apoyo del Ministerio de Gobierno, ha desarrollado durante este periodo, digamos, a partir del mes de abril, fines de marzo, inicios de abril precisamente. Finalmente, este trabajo se culmina con la publicación de los acuerdos mediante los cuales se formaliza lo que ya ha venido ocurriendo en este año, es decir, el ajuste en las asignaciones producto de la reducción significativa de los ingresos que ha tenido el Estado. Como concepto fundamental de la gestión financiera pública, nosotros no podemos entregar recursos que no tenemos o que no recibimos. Es muy importante que ese concepto sea transversal a todo lo que vamos a compartir con ustedes. El gobierno no puede entregar recursos que no recibe. Entonces, por tanto, cada una de las participaciones de las diferentes instituciones, niveles de gobierno, deben ajustarse a esa nueva realidad que tiene el presupuesto general del Estado durante este año. Adelante, por favor. La presentación la hemos dividido en 4 partes. El contexto económico, lo que ustedes bien conocen, básicamente ya mencionado, un poquito de precisión respecto de aquello. Luego, el marco jurídico. Es muy importante insistir en que la relación entre los gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno central a través del Ministerio de Economía y Finanzas y otras instancias del Estado, como por ejemplo el Consejo Nacional de Competencias, Planifica Ecuador, está arreglada por la Constitución y la ley. El COTAD, el COPLAFIP, el Código de Planificación y Finanzas Públicas, establecen las reglas con las que tienen que administrarse los recursos hacia los diferentes, reitero, niveles de gobierno autónomo descentralizado. Luego, ¿cuál ha sido el apoyo o el acompañamiento que ha hecho el gobierno central a los diferentes niveles de GATS durante este año? ¿Qué esfuerzos se han hecho en diferentes niveles? Liquidez, asignaciones adicionales, por ejemplo, por concepto de devoluciones del IVA. Y finalmente, ¿cuáles son los próximos pasos? La mesa de trabajo permanente se mantiene durante este año, lo que resta de este año y durante el siguiente año, en el que aún tenemos el desafío de ir poco a poco, con señales muy positivas, por cierto, saliendo de la situación complicada en términos sociales y económicos que tiene nuestro querido país. Adelante, por favor. Con relación al contexto económico, más allá de todos los detalles, la reducción de precios del petróleo, la consecuente afectación en la venta interna de derivados producto del periodo de confinamiento, la reducción de la actividad
económica y comercial, determinó una caída de aproximadamente 8.000 millones de dólares en los ingresos previstos para este año. Esto ha sido comunicado por el señor presidente, el señor ministro de Economía y Finanzas en diferentes foros y en diferentes etapas de este año. Cuando bajan los ingresos del presupuesto general del Estado, como indicaba al inicio, toda su distribución debe cambiar en el sentido de lo que establece la ley. Es lo que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas y lo que hemos informado y comunicado, coordinado, insisto, con cada uno de los niveles de gobierno autónomo descentralizado a través de sus entidades asociativas, con GOPE, AME, con AGOPARE, para poder gestionar el riesgo o el desafío asociado a esta situación no deseada que está atravesando nuestro país. Adelante, por favor. En este cuadro evidenciamos lo mencionado. Los ingresos totales del presupuesto general del Estado al inicio del año, el presupuesto que fuera aprobado al inicio del año, establecía un monto total de ingresos de 22.515 millones. De esos 22.515 millones, 15.755 son la base de participación sobre la cual se asignan las transferencias a los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, principalmente por el modelo de equidad territorial. De estos 15.755, los ingresos denominados permanentes, fundamentalmente tributarios, equivalen a 13.351 millones, insisto, en la programación inicial del año. Y los ingresos no permanentes, asociados fundamentalmente a la actividad petrolera, ascienden a un valor de 2.404 millones. En total, reitero, 15.755. Esos ingresos, según la evaluación establecida en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, la evaluación cuatrimestral ha sufrido el cambio, la reducción constante en términos y por valores muy significativos, por las razones ya expuestas y comentadas. Básicamente, al primer cuatrimestre, los ingresos, la base de ingresos de participación de los GATS experimenta una reducción de un 25%. Al cierre del segundo cuatrimestre, esto es, al cierre del mes de agosto de este año, la caída se profundiza, problema petrolero, la reducción de la actividad económica y la recaudación tributaria consecuente, determina una reducción de 28%. Sin embargo, mencionar que la caída de los ingresos totales del presupuesto general del Estado es aún mayor, principalmente porque en este escenario complejo que aún sigue atravesando nuestro país, no se ha podido concretar excedentes asociados a procesos, por ejemplo, de monetización de activos, que ustedes conocen, estaban incluidos en el presupuesto general del Estado de inicio de año, ingresos de autogestión que por la propia situación del país se han visto también afectados. Entonces, en resumen, el impacto verificado hasta con cifras, sustentos, información de cada una de las instituciones involucradas, al cierre del segundo cuatrimestre, esto es, a agosto de 2020, evidencia una caída de los ingresos en general del 35%, de los cuales la participación, la base sobre la cual participan los gobiernos autónomos descentralizados, se reduce en un 28%. Mencionar en la última fila de este cuadro cuál es la caída adicional que han tenido los ingresos del presupuesto general del Estado. Un 50% asociado a lo ya mencionado, la no monetización de algunos activos que iban a ser transferidos a través de excedentes de algunas empresas públicas u otros mecanismos, y la caída en los ingresos de autogestión por diferentes consideraciones, todas ellas resultado de la dificultad que ha tenido nuestro país durante este año. Adelante, por favor. Entonces, partiendo de ese escenario, ¿qué establece la Constitución y la ley respecto de la administración de estos recursos? Particularmente, el COPLAFIP establece, dispone, manda, ordena la liquidación cuatrimestral. Por eso hemos hecho dos evaluaciones en el transcurrir del año. Una enero-abril y una segunda mayo-agosto. ¿Qué evidenciamos? Lo ya mencionado, una reducción muy significativa, no deseada, complicada, de los ingresos efectivos recaudados por el presupuesto general del Estado. Estamos dando cumplimiento al COPLAFIP y la base de participación, por tanto, se reduce y, de acuerdo al COTAD, el 21% de participación en los ingresos permanentes y el 10% de participación en los ingresos no permanentes. En el primer caso indicábamos tributos, fundamentalmente actividad petrolera. En el segundo, se reduce, se debe reducir de acuerdo a las disposiciones establecidas en la ley. El COTAD establece cuáles son las asignaciones y el COPLAFIP la manera de administrarla. Eso ha sido ratificado, incluso vamos a ver más adelante, por algunas consultas que hemos formulado a la Procuraduría General del Estado en consenso con los gobiernos autónomos descentralizados.
efectivamente, nosotros legalmente no estamos facultados para entregar más recursos de lo que dispone la ley. Efectivamente, la ley dispone y es muy clara en las asignaciones sobre la base de ingresos reales, liquidados, insisto, cuatrimestralmente. Es así que hemos hecho la liquidación del mes de abril, del primer cuatrimestre al cierre de abril, del segundo cuatrimestre al cierre de agosto, y está prevista una liquidación final al cierre del año en el que vamos a hacer una evaluación de cuál ha sido el comportamiento efectivo de los ingresos durante el año 2020. Este servirá de base para ajustes posteriores ya en el próximo año. Todo esto es la forma como se administran estas asignaciones y es lo que ha hecho el país en cumplimiento de estas disposiciones durante los últimos años. Adelante, por favor. Insistir en que toda esta relación entre el gobierno, entre los gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno central está establecida, determinada a través del modelo de equidad territorial, fundamentalmente en esta parte, y el COTAD establece la forma y fórmula de cálculo. Es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas lo que hace es calcular las asignaciones que corresponden al escenario asociado a los ingresos reales esperados, efectivos y esperados del año, y asigna los recursos según lo establecido por el COTAD y por las resoluciones que según la normativa, lo vamos a ver un poco más adelante, establece el Consejo Nacional de Competencias. Insistir que cualquier cambio en la manera como se distribuye el modelo de equidad territorial requiere o debe estar asociado o debe ser consecuencia de un cambio en la ley. De hecho, creo que lo atravesado por este año, en mi opinión, abre un espacio muy interesante de reflexión y de diálogo para poder consensuar en los diferentes actores de la sociedad una potencial reforma a la manera como se distribuyen hacia adelante, sin duda, las asignaciones, insisto, asociadas al modelo de equidad territorial. De parte del Ministerio de Economía y Finanzas, del Gobierno Central, apoyamos cualquier iniciativa en estos términos, de manera que sea una distribución mucho más justa, progresiva y fácil de, no digamos fácil, pero viable de gestionar en los términos que una situación como la actual lo determina. Adelante, por favor. Esta es la conformación en esencia del Consejo Nacional de Competencias. El Consejo Nacional de Competencias, la relevancia en esta relación, insisto, entre los gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno central es que establece o emite las resoluciones que determinan las metodologías de cálculo con las cuales se asigna el modelo de equidad territorial y define sobre esta base los ponderadores de cada uno de estos componentes. Lo vamos a ver más adelante. Las resoluciones del CNC, es decir, del Consejo Nacional de Competencias, deben estar debidamente motivadas, sin duda, y adoptadas por mayoría absoluta de sus miembros. Esto está, insisto, establecido en el COTAD. ¿Cuál es la conformación del Consejo Nacional de Competencias? Ahí les compartimos, hay representación de los gobiernos autónomos descentralizados en el ámbito provincial, municipal y parroquial. La Secretaría Técnica Planifica Ecuador coordina este espacio de gestión, reitero, de las asignaciones vinculadas al modelo de equidad territorial. Adelante, por favor. Sobre la base de estas mesas de diálogo durante estos últimos de 8 a 9 meses, se estableció la necesidad de hacer una consulta a la Procuraduría General del Estado respecto de algunos conceptos asociados a la aplicación del COPLAFIP. Específicamente una consulta a Procuraduría respecto de la forma como debe entenderse la ley en el sentido de ajustar las asignaciones asociadas al modelo de equidad territorial. En el mes de mayo se hizo la consulta, insisto, en consenso, se la planteó de parte de las organizaciones asociativas de los gobiernos autónomos descentralizados y finalmente, luego de una primera respuesta y una aclaración solicitada por el Ministerio de Economía y Finanzas, en esencia, la Procuraduría ratifica el entendimiento de cómo funciona la normativa y lo que ha actuado durante este año el Ministerio de Economía y Finanzas. Textualmente, el artículo 118 del COPLAFIP establece la competencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Dos elementos importantes: para hacer modificaciones presupuestarias de manera autónoma, sin que defina, amplíe o modifique el derecho de los GAT a percibir asignaciones sobre la base de los ingresos efectivos del gobierno central. Primero, la capacidad de gestionar el ente rector de las finanzas públicas, las asignaciones presupuestarias de manera autónoma sobre la base de la programación fiscal, de la programación presupuestaria y la
el derecho de los GATS de recibir sus asignaciones a partir del comportamiento de los ingresos efectivos del gobierno central. Esas liquidaciones, reitero, se hacen según la normativa cuatrimestralmente y es lo que hemos hecho y lo que el día de hoy se publicaría en términos de cerrar este ciclo formalmente de acuerdo a lo que hemos venido compartiendo con ustedes. Adelante, por favor. Reiterar que la relación entre los gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno central está absolutamente reglada, establecida en la normativa vigente. Tal es el caso de cómo funciona en términos de asignación el modelo de equidad territorial. De acuerdo al artículo 193 del COTAD, se establece un monto fijo que conceptualmente no puede ser menor a lo asignado en el año 2010. Esto está dispuesto por la ley, insisto. En este año, el componente fijo, que no cambia, no se actualiza, no se modifica, asciende a 2.136 millones de dólares. El artículo 194 también del COTAD establece o incorpora el componente variable, que es el que se ajusta, el que cambia, el que se actualiza año tras año y se distribuye de acuerdo a 7 variables. Básicamente, la población, esfuerzo administrativo, densidad poblacional, esfuerzo fiscal. Cada una de estas variables es evaluada por el Consejo Nacional de Competencias, por la Secretaría Técnica, y sobre la base de información que proporcionan cada una de las instituciones, se determinan ponderadores y criterios de asignación. El monto que se actualiza para el recálculo, insistir, es el monto variable. El monto fijo permanece, no cambia por definición, y por tanto, la manera como dentro de una asignación determinada a un gobierno autónomo descentralizado, por ejemplo, la importancia que tiene el componente fijo respecto del componente variable en el total de la asignación determina impactos muy diferenciados y creo que es parte del desafío que como sociedad, como país debemos analizar, de manera que el ajuste sea lo más justo, equitativo posible en términos de afrontar una situación como la actual. Adelante, por favor. ¿Cómo ha cambiado en este año? La asignación inicial, decíamos, equivalía a 3.069 millones de dólares aproximadamente. De estos 3.069 millones de dólares, reiterar que el componente fijo ascendía o asciende, mejor dicho, porque no cambia, a 2.136 millones de dólares aproximadamente. Y el variable, el que cambia en el escenario inicial en el que se preparó el presupuesto, equivalía a 932 millones de dólares. Luego de los eventos ya comentados y la situación económica que ha vivido nuestro país, al cierre del segundo cuatrimestre, el componente variable se reduce significativamente en aproximadamente un 75% y pasa de 932 millones a 241 millones. Vale señalar que en estos 241 millones se incluyen las liquidaciones de la manera, insisto, como funciona el modelo de equidad territorial correspondientes a los años 2018 y 2019, recursos que por el comportamiento de ingresos de esos años irán a favor de los gobiernos autónomos descentralizados y están incluidos en este monto. Insistir que el monto B es el único que se actualiza y esto determina, es la razón, la importancia relativa. Es decir, si un GAT tiene mucha mayor participación en una asignación, en su asignación, en el componente fijo que no cambia, cómo se modifique el componente variable no impacta demasiado, porque su importancia es menor. Existen GATS en el que el componente variable es tremendamente importante o es mayoritariamente importante, por ejemplo, gobiernos autónomos descentralizados que se han creado a partir del año 2010, reciben fundamentalmente del componente variable. Entonces, eso explica, entre otras consideraciones, por ejemplo, de los ponderadores y de los criterios de asignación, impactos diferenciados y tenemos, desgraciadamente, situaciones muy diversas en municipios, en juntas parroquiales, en consejos provinciales, en términos del impacto de esta situación, de la distribución, mejor dicho, del impacto de esta situación. Sin embargo, el gobierno central, atento a ese problema, ha estado apoyando a esas instituciones, a esos diferentes niveles de gobierno, a esos municipios, a esas prefecturas, a esas juntas parroquiales, a través de mecanismos de mitigación que les vamos a compartir también. Adelante, por favor. ¿Cómo se traduce esto en términos numéricos, no es cierto? Primero, tres grupos de columnas, ¿no es cierto? El inicial, que es fundamentalmente cómo estaba establecido a nivel de GAT la distribución del componente fijo y el componente variable. Llegábamos a estos 3.000 millones de dólares aproximadamente, y luego cómo han ido cambiando conforme se han ido reduciendo los ingresos en este año. Entonces, ahí tenemos el caso de municipios grandes como Quito, Guayaquil,
como otros municipios grandes, diferente a los distritos metropolitanos, los municipios medianos, pequeños, prefecturas y parroquias rurales. Ustedes ven, según las cifras, que el impacto es distinto. En el caso es, digamos, parecido, es un impacto negativo muy importante, lo cual preocupa al gobierno central y por eso hemos tomado decisiones en medio de esta situación complicada dentro del programa económico, dentro de las prioridades sociales y económicas establecidas por el señor presidente para ir atendiendo esta situación. Entonces, la variación en el impacto en los GAT radica en el monto fijo que disminuye las asignaciones, que se mantiene constante, y son el monto B el que se va actualizando, como ustedes evidencian, que se va reduciendo desgraciadamente por diferentes consideraciones asociadas principalmente al problema económico que atraviesa nuestro país. Esto es parte de los desafíos que creo que en mesas de diálogo deben ser analizados de manera de hacer más justo, más progresivo quizás el ajuste en las asignaciones ya a nivel de cada uno de los consejos cantonales, de las juntas parroquiales, de los consejos provinciales, en términos de afrontar una situación como la actual. Adelante, por favor. ¿Qué ha hecho el gobierno central en este escenario tremendamente complejo? Insisto, dentro del programa económico establecido por el señor presidente, los objetivos del programa económico que ha merecido y ha logrado el apoyo de la comunidad financiera internacional. Sin haber tomado decisiones responsables, oportunas, a tiempo, nosotros no habríamos tenido el acceso a financiamiento extraordinario, excepcional, que nos ha permitido gestionar en términos prácticos, como lo vamos a evidenciar durante este año, una situación tremendamente compleja que involucraba el nivel nacional, el gobierno central, y en cada uno de los territorios a nivel de prefecturas, de municipios y de juntas parroquiales. El primer esfuerzo que ha hecho el gobierno y que lo ha logrado cumplir gracias a la coherencia del programa económico, a los claros objetivos establecidos, a un manejo responsable y ordenado de las finanzas públicas, es acceder a recursos, a financiamiento externo. Este financiamiento externo nos ha permitido o se ha concretado en asignaciones por concepto del modelo de equidad territorial por 1.719 millones de dólares ya pagados a la fecha. Además, con una metodología absolutamente objetiva, transparente, que responde a variables sociales, económicas, territoriales e incluso sanitarias, para ir priorizando la manera como reciben recursos cada uno. Por ejemplo, de los 152 cabildos pequeños, cuya población es menor a 50,000 habitantes, 62 cabildos medianos, cuya población está entre 50,000 y 500,000 habitantes, y 7 cabildos grandes, incluidos Quito y Guayaquil, con una población mayor a 500,000 habitantes. Hemos desarrollado una metodología objetiva que evita la discrecionalidad, atiende a las necesidades del territorio, necesidades de todo tipo, sanitarias, sociales, económicas, de la estructura misma de los cantones. Sin embargo, no deja de ser un desafío permanente y constante del país atender de la mejor manera posible una situación tan compleja, única en la historia de la humanidad, en la que no solamente nuestra economía, sino la economía mundial y en general la situación social del mundo es tremendamente complicada. A pesar de eso, hemos asignado con mucha oportunidad, lo vamos a ver en cuadros más adelante, 1.719 millones de dólares solamente por modelo de equidad territorial. Vamos a ver qué más consiste el esfuerzo del Estado, ¿no es cierto?, del gobierno central, perdón. Hemos sido responsables y proactivos de acuerdo a nuestro criterio y hemos acompañado este proceso durante estos últimos 8 a 9 meses. Hemos asignado 121.7 millones de dólares por concepto de devolución del IVA a los GATS más afectados. Ahí la distribución, conceptualmente, estos valores tuvieron que ser asignados presupuestariamente. De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, se necesita sacrificar presupuesto, sacrificar obra pública, reducir el plan anual de inversiones, reasignar el plan anual de inversiones, mejor dicho, para poder viabilizar devoluciones del IVA que no estaban previstas en esa magnitud en la programación inicial del año. El gobierno central ha debido sacrificar obra pública, inversión pública, para poder viabilizar 121.7 millones de dólares que se han distribuido a los GATS más afectados, atendiendo a la situación de reducción de los ingresos, a la situación sanitaria, a la situación social. Ese es un primer esfuerzo importante, como ustedes ven ahí, a los diferentes niveles de GATS. Vamos a ver cuál es el resultado. 8 millones adicionales también asociados en proyectos de agua a 132 GATS a través del Banco de Desarrollo del Ecuador. ¿Qué logramos con este esfuerzo? Y vamos a seguir trabajando para seguir mitigando, insisto, la afectación de los GATS a nivel nacional en sus diferentes niveles.
se redujo en promedio a través de entregar más recursos. Estos son recursos entregados adicionalmente por concepto de devoluciones del IVA y otros esfuerzos considerados dentro de la programación fiscal y dentro de las decisiones establecidas por el gobierno nacional. En promedio, la afectación se redujo de 23.4% al 18.7%. ¿A través de qué? De otorgar más recursos para reducir el impacto en los diferentes niveles de gobierno de esta situación no deseada, complicada que está atravesando nuestra economía. Tanto es así, ustedes pueden ahí evidenciar. Municipios pequeños hemos logrado reducir, los más importantes, los más numerosos, reducir el impacto de 24.6% en casi 10 puntos porcentuales, a menos del 15%, a través de entregar recursos por conceptos de devolución del IVA con sacrificio presupuestario y en caja de parte del gobierno central. Lo propio en los GATS parroquiales, en los municipios medianos, en los municipios grandes, en los GATS provinciales. Ha sido un esfuerzo conjunto, programado, debidamente consensuado, priorizado de manera muy objetiva por parte del gobierno central. De 120 GATS, con impacto superior al promedio, se redujo a 43 GATS a través de este mecanismo. Seguimos trabajando, vamos a ver más adelante con esos 43 GATS, para seguir mitigando, insisto, mitigando el impacto que tiene esta situación en las finanzas de cada uno de esos gobiernos autónomos descentralizados. 40% de reducción del impacto en municipios pequeños y 12% en los otros municipios y juntas parroquiales. Ese es el resumen de lo que parte de lo que ha hecho el gobierno central en estos meses. Además, hemos viabilizado mecanismos de pago-inversión, los conversábamos con ustedes en el mes de julio, pago-inversión que permite manejar situaciones de iliquidez como la presente a través de materializar pagos con acuerdos previos de inversión que determinan que al final del día la situación de liquidez no condicione, por ejemplo, la capacidad de hacer obra pública en diferentes sectores del país. Acá, un resumen en términos de qué hemos logrado y se sigue logrando a la fecha en términos de acuerdos de pago-inversión. En Esmeraldas, en Lago Agrio, en Pelileo, en Milagro, hemos llegado a acuerdos con los diferentes cantones, con la prefectura de Manabí, por ejemplo, para poder hacer pago-inversión y de esa manera superamos el problema de liquidez. Insistir que con títulos valores, con bonos del Estado, se pueden hacer procesos de licitación que permitan que la obra pública no se retrase y se lleve adelante según la programación establecida por cada uno de los GATS. Por eso el gobierno central, el Ministerio de Economía y Finanzas ha sido insistente en implementar este concepto financiero que al final del día favorece porque no retrasa la ejecución de proyectos, porque, insisto, se pueden hacer licitaciones a través de financiamiento asociado a títulos valores que además, dentro de la gestión financiera establecida por el presidente de la República, estos bonos, estos títulos no tienen ninguna restricción, se negocian en condiciones de mercado, es decir, se trata de favorecer a quienes reciben estos títulos en términos de las condiciones que rigen en ese mercado. No son títulos ad hoc, no son títulos que tienen limitaciones, sino son títulos que son relativamente de manera fácil, negociables en los mercados y además, insisto, no necesariamente se pueden negociar, sino se pueden licitar obras, diferentes proyectos con financiamiento en estos títulos. En este contexto también hemos logrado negociaciones, acuerdos bilaterales y planes de fortalecimiento, por ejemplo, como el que se suscribió con el municipio de Quito para acompañar las decisiones que el señor alcalde de Quito ha venido tomando en términos de estabilizar la situación financiera del Cabildo y lograr los objetivos sociales, económicos que se ha venido planteando. Adelante, por favor. ¿Qué hemos hecho en adición a esto? En el caso de las juntas parroquiales, hemos logrado pagos de convenios ya firmados o que se han venido ejecutando durante los últimos años a nivel de juntas parroquiales por un valor de 27 millones de dólares. Hemos mantenido la operación de los infocentros con una asignación adicional de 2 millones de dólares a nivel de cada una de las juntas, cantones donde están funcionando. Además, hemos asignado recursos para el programa de fortalecimiento a juntas parroquiales rurales, insisto, con el propósito de mitigar el impacto de esta situación en cada uno de los territorios. Adelante, por favor. ¿Cómo se verifica esto durante este año? Acá les compartimos el comportamiento de las transferencias por diferentes conceptos. En total, más de 2.000 millones de dólares que hemos hecho desde el gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados. Ahí constan el municipio de Quito, de Guayaquil,
las prefecturas, los diferentes tamaños de municipios, las juntas parroquiales, cómo en cada uno de los momentos del año, según la disponibilidad de la caja, según lo que hemos enfrentado, la situación tremendamente compleja, veamos ahí meses como el de marzo, como el de abril, cómo esta situación se va corrigiendo conforme se va consolidando los objetivos del programa económico y podemos acceder a mayor liquidez. Por ejemplo, lo que ocurrió en el mes de octubre, logramos asignar 431 millones de dólares solamente ese mes a los gobiernos autónomos descentralizados. Este es el resultado de un programa económico responsable, ordenado, que cuenta con el apoyo de la comunidad financiera internacional. Sin eso, esto no hubiera sido posible. Sin una gestión como la que ha dispuesto el señor presidente, no se hubieran podido asignar todos estos 2.000 millones de dólares a cada uno de los niveles de gobierno autónomo descentralizado. Decimos, por concepto de modelo de equidad territorial, se reitera 1.719 millones de dólares. Por devoluciones del IVA, casi 200 millones de dólares. Por otras competencias establecidas en el COTAD, 104 millones de dólares. Con corte al mes de noviembre, hace una semana probablemente, se han transferido y vamos a seguir transfiriendo. De aquí hasta fines de año es importante considerar, según se informó ayer a AME, con GOPE, con AGOPARE, están previstas asignaciones por aproximadamente 350 millones de dólares en total en lo que resta del año. Seguimos trabajando en beneficio de los territorios, en beneficio de cada uno de los niveles de gobierno autónomo descentralizado, y esto es parte de una programación fiscal, de un programa económico que se fundamenta en el manejo ordenado y responsable de las finanzas públicas y en una expectativa de crecimiento que ya va evolucionando favorablemente, particularmente en este último trimestre de este año, con la llegada de los desembolsos, con un mayor nivel de actividad económica, con las decisiones que responsablemente ha venido tomando el gobierno nacional. Adelante, por favor. Sin embargo, y reconocemos abiertamente y desgraciadamente, porque la situación financiera no nos permite llegar más allá, tenemos valores pendientes con los diferentes niveles de gobierno. Prácticamente no tenemos retraso, esta información está cortada al mes de octubre, es decir, no considera lo pendiente correspondiente al mes de noviembre, porque el mes no está vencido, sin embargo es un desafío adicional. Entonces decíamos, en juntas parroquiales prácticamente estamos al día en términos de las asignaciones, municipios pequeños un poco menos de 2 meses, lo propio en municipios medianos, donde tenemos un desfase un poco mayor, y en los GATS provinciales. De acuerdo a las reuniones que sostuvimos ayer, por ejemplo con AME, por ejemplo con CONGOPE, hemos logrado acuerdos para poder ir en lo que resta de este año reduciendo significativamente estos retrasos y llegar a una situación muy similar a la que con la que normalmente cierran el presupuesto general del Estado en términos de pagos, porque el problema de liquidez en este año se ha acentuado, pero normalmente, por lo desafiante que es el mes de diciembre, siempre quedan valores que se terminan de pagar en los primeros meses o en el primer mes del año siguiente. Entonces, ese es el contexto, reconocemos un retraso y lo estamos gestionando. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los próximos pasos? En esencia, el día de ayer compartimos esta situación con cada uno de los gremios asociativos de los diferentes niveles de gobierno autónomo descentralizado, y la decisión fundamental, en mi opinión, es mantener mesas de trabajo que nos permitan ir mitigando el efecto de esta situación en las finanzas públicas de los diferentes niveles de gobierno. Entonces, en ese contexto, previa a las reuniones, pero dentro de los instrumentos que el gobierno central ha diseñado para mitigar el impacto de esta situación en la situación financiera de los GATS, a finales del mes de octubre se aprobó en el directorio del Banco de Desarrollo, que preside el señor ministro de Economía y Finanzas, un esquema amplísimo de refinanciamiento de deudas, que modificó, amplió plazos de 5 años y puede llegar hasta 15 años, es decir, liberamos recursos de las cuotas que venían cancelando los gobiernos autónomos descentralizados con obligaciones con el BEDE, para que estos recursos que se liberan, que se postergan su pago, se reprograma su pago, puedan ser destinados a otro tipo de prioridades. Sin embargo, es un análisis bancario, un análisis caso por caso, con un nivel de riesgo asociado y con un escenario particular, ya que la situación de los diferentes GATS es distinta y tiene que ser gestionada de esa manera. La decisión del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Gobierno, del Banco de Desarrollo del Ecuador, de ir trabajando en estas mesas para ir concretando el refinanciamiento. De hecho, les invitamos a que nos acompañen, a que den seguimiento a este proceso de refinanciamiento de deudas, de manera que se vayan concretando estos alivios, que como vamos a ver, al final del día permiten
que esta situación sea más llevadera en términos de las prioridades que la situación así lo determina. ¿Cómo se ha traducido esta decisión que ya tomó el gobierno hace algunos meses y se ha profundizado en el mes de octubre? En la práctica, tenemos 73 GATS que ya han refinanciado y cuyos refinanciamientos ya están aprobados. ¿A quienes hemos beneficiado? A 69 municipios y a 4 prefecturas que tenían los montos más altos en términos relativos en pagos de dividendos, aliviando la situación financiera de estos GATS, permitiendo que estos recursos que antes se destinaban al pago de obligaciones se puedan dirigir hacia otros propósitos. Aquí algunos ejemplos, en el caso de municipios y consejos provinciales. En el caso de municipios hemos logrado una reducción en promedio del 34% de la cuota, es decir, un alivio en la cuota del 34%. En el caso de los consejos provinciales, por la característica de las operaciones y de los refinanciamientos, se logró un alivio un poco mayor, alrededor del 40%. En promedio, un 35% de alivio. Insisto, estos son recursos que se liberan, que el BEDE deja de cobrar, posterga el cobro dentro de un acuerdo bilateral y de un esquema general establecido por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, con el acompañamiento de la Junta, con la decisión del directorio de manera técnica, de manera programada, a acompañar esta situación con un esfuerzo muy importante, valioso, de parte del Banco de Desarrollo del Ecuador. Adelante, por favor. Acá más ejemplos. Hemos omitido a propósito el nombre de los GATS, pero es parte de los resultados concretos que hemos logrado como producto de este proceso de refinanciamiento. Por ejemplo, en términos de plazo, hemos pasado de un plazo de 234 meses en el GAD a 348 meses, o en el GAD-D, en el ejemplo, de 248 a 485 meses. Cómo cambia la cuota como resultado de alargar los plazos y cómo se reduce la carga financiera, es decir, los recursos que se asignan al pago de obligaciones en cada uno de los ejemplos. Llegamos hasta un 46%, partiendo de una reducción en la cuota de un 28%. Esto es un alivio real, permite, insisto, acompañar esta situación complicada que reconocemos, acompañamos y estamos gestionando en conjunto con cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados a través individualmente y sin duda a través de los gremios asociativos. Adelante, por favor. Seguimos trabajando para acompañar a los GATS para que mitiguen su afectación. Decíamos que en los valores de casi 2.000 millones de estos montos no están aún incorporados porque se están ejecutando. 27 millones adicionales por devolución del IVA a los GATS más afectados, 25 millones de dólares para proyectos de reactivación económica, incluidos en los FINGAD, en los convenios que se ha venido suscribiendo en el año 17, 18 y 19, para poder viabilizar la devolución del IVA asociada a proyectos de inversión. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de AME, de CONGOPE, de CONAGOPARE, ha venido ofreciendo, implementando asistencia técnica y planes de fortalecimiento para, por ejemplo, proveer herramientas e insumos para garantizar, contribuir. Vamos a hacer la publicación del resultado de un trabajo muy importante, en mi opinión, que ha venido desarrollando el Ministerio de Economía y Finanzas para hacer una evaluación mucho más técnica de la situación financiera de cada uno de los GATS. Las reuniones periódicas nos hemos reunido prácticamente con todos los GATS, varias veces con AME, con CONGOPE, con CONAGOPARE. Hemos hablado muchas veces sobre cómo mitigar el impacto de esta situación. Es interés de los GATS y es interés del gobierno central mitigar el impacto de esta situación. Y finalmente lo que mencionábamos, la posibilidad del pago de inversión con títulos valores asociados al modelo de equidad territorial, por ejemplo. Finalmente, ¿qué más está previsto? Ya pensando en finalizar este año y el próximo. 60 millones de dólares están disponibles en este momento para financiar estudios de iniciativas en proyectos bajo la modalidad de alianza público-privadas. Estamos dispuestos a acompañar la parte técnica, la parte de diseño, de implementación a través de esta modalidad en el desarrollo de proyectos, y 100 millones de dólares adicionales disponibles en el Banco de Desarrollo del Ecuador a través del programa Mejora tu Barrio para que los GAT ejecuten obras de interés comunitario. Hasta ahí mi presentación. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias al viceministro Fabián Carrillo. Por el momento no hemos tenido inquietudes escritas o en el chat del Zoom o en el chat que tenemos vía WhatsApp. Sin embargo, si es que tenemos alguna inquietud que quieran precisar de este tema en particular, estamos a las órdenes para responder.
Nada más para comentarles, después de esto nosotros compartiremos con ustedes la presentación que acaba de hacer el viceministro Fabián Carrillo, un breve resumen tanto de la decisión de la actualización de la asignación presupuestaria a los GATS, cuanto de esta serie de decisiones que el gobierno nacional ha tomado para mitigar el impacto de los GATS, y también estarán, como dijo el viceministro, publicados los acuerdos ministeriales respectivos. Vamos a dar paso a las preguntas, si pueden activar igual sus micrófonos. Primero vamos con Patti Sandoval del Universo, luego con Evelyn Tapia de El Comercio, y tengo a Diana Contraste también. Así que, Patricia, adelante, por favor. Buenos días, señor viceministro y compañeros. Mi consulta es si pueden ser acogidas estas quejas que hay de algunos sectores de los gobiernos autónomos descentralizados, en los que dicen que a mayor esfuerzo que ellos han cumplido, siendo un poco más independientes, siendo más que pueden hacer una mejor autogestión, a esos son a los que más se les ha castigado. Quisiera que me confirmara si esto es así, y si esto es así, entonces, ¿qué se podría hacer al respecto? La otra cosa que no me quedó tan clara y si quisiera que tal vez nos pudiera ampliar es cómo funciona este tema de pago, inversión en títulos valores y cómo tiene esto relación con el financiamiento. Esa parte no la entendí bien, pero me parece muy interesante conocer cómo están funcionando el pago con bonos, que me parece que a eso es lo que se está refiriendo, pero sí quisiera conocer cómo funciona, cómo es la figura y si esto realmente está funcionando en favor de los GATS. Tenía una... sí, ¿cuál ha sido la respuesta? Porque nos han contado que se ha reunido el ministro con estos sectores de los GATS, de los diferentes gobiernos, pero ¿cuál ha sido la recepción a este mensaje por parte de ellos? Esas tres consultas, muchas gracias. Si le parece al viceministro, podríamos avanzar con Evelyn Tapia para poder aglutinar varias preguntas en un solo grupo. Evelyn, adelante, por favor. Buenos días, viceministro. Quería consultarle un par de cosas. Primero, ¿cuánto queda todavía pendiente por pagar hasta diciembre a los GATS? Digamos, ¿cuánto se ha pagado hasta ahorita? ¿Cuánto queda pendiente por pagar? Y también consultarle para el próximo año, como es un presupuesto prorrogado, entiendo que entra el codificado, ¿cuál sería la variación que tendrían los GATS en sus asignaciones para el próximo año, un aproximado, tomando en cuenta que hubo algunos cambios en la ley de ordenamiento para las finanzas públicas? Entiendo que van a tener techos, topes también para el próximo año, entonces si nos puede explicar eso. Tengo una pregunta más. Bueno, Diana Contraste la describe acá. Vamos a mencionarla. Si tenemos información respecto de cuáles son los GATS con mayor retraso. No sé si quisiera el viceministro avanzar con las respuestas para seguir con un segundo bloque. Gracias, Dani. Gracias, Patricia, Evelyn, Diana. Insistir en que la relación entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados está establecida absolutamente, en mi opinión, en la normativa vigente. Entonces, decíamos cómo podemos mejorar esto. Creo que es necesario, y así lo dijo el señor ministro, y coincidimos en las reuniones de ayer, incluso lo hemos comentado a nivel de Asamblea Nacional. Por ejemplo, el señor presidente de la Asamblea saluda este tipo de trabajo en términos de poder consensuar, analizar cómo se distribuye el modelo de equidad territorial. Pero es una reforma legal, es una reforma que, por ejemplo, debe incorporar criterios que no mantengan el monto fijo sin cambio. Es decir, que sea una distribución global la que se implemente a nivel de los diferentes GATS, bajo criterios de eficiencia, de población, de territorio. Entonces, como mencionaba en la presentación, si es que un GAT tiene un componente dentro de su asignación, el componente fijo es más importante y por tanto no cambia, su afectación es menor, porque el componente variable que se reduce tiene un impacto reducido o relativamente menor
respecto de la asignación global. Eso determina, y desgraciadamente es así, que, por ejemplo, la reducción del 75% del componente variable se traduzca en algunos GATS en caídas de ingresos que efectivamente, por la manera, insisto, cómo funciona según la ley el modelo de equidad territorial, reducción de asignaciones del 40, 50, 60%. Esta es una situación que hemos atendido a través de ¿qué? De dar más recursos, por ejemplo, a través de devoluciones del IVA, de aliviar la carga financiera a nivel del BEDE, de establecer, por ejemplo, en juntas parroquiales algunos acuerdos. Hay diferentes instrumentos que mitiguen el impacto. El gobierno central no puede entregar más recursos por ningún concepto sino los establecidos en la ley. Entonces, lo que tenemos que hacer es mitigar, insisto, acompañar, estar muy pendientes, pero creemos, estamos convencidos que es necesario trabajar en una reforma al COTAD que permita tener un criterio mucho más objetivo, justo, progresivo, de distribución del modelo de equidad territorial. Los GATS con mayor retraso, como decíamos en términos generales, corresponden a los municipios medianos y a los consejos provinciales. Estamos superando un poco más de 3 meses con corte al mes de octubre de retrasos. Obviamente el esfuerzo previsto para este año, para lo que resta de este año, decíamos que son 350 millones de dólares. Sumados a los 2.000 millones de dólares que ya hemos transferido, daría un esfuerzo en conjunto de no menos de 2.350 millones de dólares en este año de asignaciones. ¿Qué buscamos? Reducir al máximo los retrasos. Sin embargo, como conocemos la situación financiera, el deterioro de la situación financiera es general, entonces vamos a hacer el mejor esfuerzo, pero a la pregunta respecto de cuánto queda pendiente, nosotros compartimos en la presentación con cierre al mes de octubre, hablamos de alrededor de 350 millones de dólares. Esos 350 o con cargo esos 350 millones de dólares que no incluyen, reitero, la cuota de noviembre y de diciembre, vamos a hacer un esfuerzo cercano en lo que resta del año a 350 millones de dólares, con lo cual llegaríamos a un esfuerzo total de 2.350 millones de dólares. Eso es lo que tenemos previsto en la programación. Si es que logramos recursos adicionales, vamos a, con todo cuidado, ir reduciendo estos retrasos y canalizando una mayor cantidad de recursos en términos de los acuerdos de lo que fueron planteados ayer con cada una de las entidades asociativas. En términos del presupuesto 2021, bien se explicaba, es un presupuesto, nosotros vamos a arrancar el 2021 con un presupuesto codificado a diciembre del 2020, es decir, el inicial del 2020 con todas las reformas que hemos hecho durante este año. En términos de la asignación total, en mi opinión, al inicio del año deberíamos arrancar con una asignación similar, ajustada a la realidad actual que tienen los ingresos del Estado. Con ese presupuesto arrancaríamos el 2021, luego haríamos la liquidación de cierre de año del 2020, los primeros semanas del mes de enero, y sobre la base de ese ajuste haríamos la programación financiera. Es decir, partiríamos con un codificado similar a la situación actual, que es la que tienen los ingresos, y luego, durante el mes de enero, una vez que hagamos la evaluación del cierre de año, decíamos que son los ingresos efectivos los que determinan la asignación, y hagamos un ajuste asociado a ello, podríamos determinar las cuotas. Cuotas que esperamos, y esa es la expectativa del gobierno, sean mayores a las que actualmente se reciben por concepto general, mayor actividad económica, recuperación de la actividad petrolera. Entonces, esperamos que la situación vaya mejorando paulatinamente, insisto, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la ley. El Ministerio de Economía y Finanzas, de manera general y específica, no puede ir más allá de lo establecido en la ley, y es la manera como hemos administrado los recursos públicos. Respecto tal vez de pago-inversión, mencionaba Patti, es más o menos lo que Patti hablábamos en el mes de julio. Básicamente, de manera voluntaria, nosotros llegamos a acuerdos de pago-inversión. Se paga la obligación, se paga con liquidez, y previamente se ha llegado a un acuerdo con el acreedor, el beneficiario, el proveedor, de que esos recursos sean invertidos voluntariamente en títulos valores. Al final del día, uno hace la transferencia y al cierre del día, el beneficiario, en este caso un GAT, recibe el título valor, bonos o CETES, o según el acuerdo al que se haya llegado. ¿Cuál es la ventaja? Que tú no tienes que esperar que
la liquidez del Estado, complicada, sino que tú recibes el título, e insisto, lo hemos hecho talleres específicos con AMBE, con GOPE, con CONAGOPARE, para que estos títulos sean objeto de una fuente de financiamiento de una licitación. En esencia, no tienes que postergar la licitación porque ya tienes el financiamiento. Esto es voluntario y se ha trabajado sobre la base de un análisis de caso por caso. Ok, no tengo más preguntas en el chat. Nos decía Andrea que ya se había dado respuesta a una que ya tenía pendiente. Así que, bueno, qué bueno que hayamos podido terminar en el tiempo establecido. Si es que tienen cualquier inquietud, alguna precisión que requieran que realicemos desde el Ministerio de Economía y Finanzas, estamos dispuestos a hacerlo. Así que nada por el momento, darles un saludo cordial de nuestra parte y que tengan un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias.